Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les apasiona tanto como a mí, el universo de las telenovelas turcas. Y hoy, en particular, vamos a desentrañar uno de los misterios más dulces y debatidos entre los fans, el gesto romántico de Can Yaman hacia Demet Özdemir, un gesto que nos hizo suspirar, especular y, por qué no, soñar. Como saben, mi objetivo es siempre traerles contenido fresco, interesante y, sobre todo, que nos conecte con esa pasión que sentimos por estas historias que nos atrapan. Así que, si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a esta comunidad. Te aseguro que te sentirás como en casa. Y para los que ya son parte de la familia, un abrazo enorme y un agradecimiento especial por su constante apoyo. Pero basta de preámbulos, vayamos al grano. Hoy vamos a hablar de rosas, de miradas, de química innegable y de la eterna pregunta, ¿hubo, o no hubo, algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? Prepárense para un viaje en el tiempo porque vamos a regresar a la época dorada de Erkencikus, o Pájaro Soñador, para los que la conocimos en español. Esa serie que conquistó corazones en todo el mundo y que nos regaló una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Antes de seguir, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Y ahora sí, comencemos a desentrañar este misterio floral. Asterisco asterisco Erkencikus, el origen de la magia asterisco asterisco. Para entender el contexto de este romántico gesto, es imprescindible sumergirnos en el universo de Erkencikus. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de amor entre Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can Divit, un fotógrafo de renombre, cautivó a millones de espectadores. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto que hizo que esta serie fuera tan especial. Can Yaman, en el papel de Can Divit, nos enamoró con su encanto, su mirada penetrante y su personalidad enigmática. Demet Özdemir, como Sanem, nos conquistó con su dulzura, su inocencia y su determinación. Juntos crearon una pareja inolvidable que nos hizo reír, llorar y, sobre todo, soñar con un amor como el de ellos. La serie nos regaló momentos memorables: las primeras miradas, los coqueteos, los roces accidentales, las discusiones apasionadas y, por supuesto, los besos que nos dejaron sin aliento. La conexión entre Can y Demet trascendió la pantalla. Se notaba en la forma en que se miraban, en la complicidad que compartían y en la naturalidad con la que interpretaban sus escenas. Asterisco asterisco el detalle que encendió la chispa, las rosas rojas asterisco asterisco. Y fue precisamente en medio de esta vorágine de emociones y sentimientos que surgió el famoso detalle, el ramo de rosas rojas que Can Yaman le regaló a Demet Özdemir durante la grabación de Erkencikus. Este gesto aparentemente simple fue suficiente para encender todas las alarmas y desatar un torrente de rumores y especulaciones entre los fans y la prensa. Las rosas rojas, un símbolo universal de amor y pasión, son el regalo perfecto para expresar sentimientos románticos. Y el hecho de que Can Yaman, en ese momento uno de los hombres más deseados de Turquía y del mundo, le regalara esas flores a Demet, fue un gesto que no pasó desapercibido. El detalle de las rosas no solo consistió en el ramo en sí. También incluía una tarjeta con un mensaje personal. Lamentablemente, el contenido exacto de ese mensaje nunca se reveló públicamente, lo que alimentó aún más la curiosidad y la especulación. ¿Qué le habría escrito Can a Demet? ¿Declaraciones de amor? ¿Una simple muestra de afecto? El misterio, como siempre, añadió un toque de intriga a la historia. Asterisco asterisco la reacción en el set y las reacciones en las redes sociales asterisco asterisco. Imaginen la escena, el set de grabación, el equipo técnico, los actores, el bullicio propio de una producción televisiva y, de repente, Can Yaman, con una sonrisa enigmática, le entrega un ramo de rosas rojas a Demet Özdemir. La sorpresa y la emoción se apoderaron de todos los presentes. Las reacciones fueron inmediatas. El equipo de producción y los compañeros de reparto se quedaron boquiabiertos. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los fans, ansiosos por descubrir la verdad, comenzaron a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto. ¿Qué significaba este gesto? ¿Era una simple muestra de amistad, o había algo más entre ellos? Las fotos y los vídeos del momento se viralizaron rápidamente.
Los fans comenzaron a crear teorías, a comparar las miradas de Khan y Demet, a analizar sus interacciones fuera del set. La especulación se convirtió en el pan de cada día. ¿Estaban enamorados en secreto? ¿Eran solo amigos? El misterio estaba servido. *** La respuesta de Demet y el silencio de Khan ***. Demet Özdemir por su parte se mostró sorprendida y emocionada al recibir el ramo de rosas. Aceptó el regalo con una sonrisa, agradeció el gesto de Khan y expresó su agradecimiento por el cariño de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, la actriz nunca confirmó ni desmintió los rumores de romance. Mantuvo una postura discreta, dejando que el misterio siguiera su curso. Can Yaman, por su parte, tampoco hizo declaraciones públicas sobre el tema. Se mantuvo fiel a su estilo enigmático y reservado, sin revelar detalles sobre su relación con Demet. El silencio de ambos solo alimentó aún más las especulaciones y las fantasías de los fans. *** La importancia del gesto, ¿por qué las rosas fueron tan significativas? ***. El gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir fue tan significativo por varias razones. El simbolismo de las rosas Las rosas rojas son un símbolo universal de amor, pasión y romance. Regalar rosas rojas a alguien es una declaración de afecto y admiración. El protagonista Can Yaman era, en ese momento, uno de los galanes más deseados y admirados de Turquía y del mundo. Un gesto romántico por su parte era aún más llamativo. La química en la pantalla La química entre Khan y Demet era palpable y evidente en la pantalla. Era difícil no imaginar que esa conexión se extendiera a la vida real. El misterio del mensaje La tarjeta con el mensaje personal añadió un toque de intriga y misterio a la historia. ¿Amor verdadero o simple amistad? El debate eterno La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hubo o no hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja. La posibilidad del amor la fuerte química que existía entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, es innegable. Las miradas cómplices, los gestos de cariño y la complicidad que compartían sugieren que podría haber algo más que una simple amistad. La amistad como opción también es posible que Khan y Demet hayan mantenido una relación de amistad muy cercana. Compartir tantas horas de trabajo, rodajes, viajes y eventos crea lazos fuertes entre los actores. El gesto de las rosas podría haber sido una muestra de afecto y gratitud por su trabajo en conjunto. El respeto a la privacidad tanto Khan como Demet son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Podrían haber decidido mantener su relación en privado, independientemente de su naturaleza. Las circunstancias el éxito de Erkenci y la presión mediática podrían haber influido en su relación. Tal vez decidieron no arriesgar su amistad o su privacidad. El después de las rosas, trayectorias separadas Después del gesto de las rosas, la historia de Khan y Demet tomó diferentes rumbos. Los rumores de romance persistieron por un tiempo, pero nunca se confirmaron. Carreras individuales ambos continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Can Yaman protagonizó varias series y películas, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía y del mundo. Demet Özdemir también continuó su carrera actoral con éxito, participando en diversas producciones y ganándose el cariño del público. Relaciones personales cada uno encontró el amor y formó nuevas relaciones. Can Yaman mantuvo romances con diferentes personalidades, mientras que Demet Özdemir se casó y posteriormente se divorció. La distancia geográfica Can Yaman se mudó a Italia por un tiempo para trabajar en proyectos internacionales. Esto también contribuyó a distanciarlos. La madurez y el cambio con el tiempo, tanto Khan como Demet han madurado y han evolucionado como personas y como profesionales. Sus prioridades y sus caminos podrían haber cambiado. El legado de Erkenci y el sueño de los fans
A pesar de que la historia de amor entre Can y Demet no se materializó en la vida real, el legado de Erkencicus y su magia perduran. Un romance inolvidable la serie nos regaló una historia de amor inolvidable que tocó el corazón de millones de personas. La química innegable la química entre Can y Demet sigue siendo uno de los factores clave del éxito de la serie. El sueño de los fans los fans de Erkencicus siguen soñando con una posible reconciliación entre Can y Demet, ya sea en la ficción o en la vida real. El recuerdo del detalle el gesto de las rosas, aunque no haya tenido un desenlace romántico, sigue siendo un momento mágico que recordamos con cariño. Conclusión, un misterio que sigue vivo Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el romántico detalle de Can Yaman a Demet Özdemir? Un gesto significativo el gesto de las rosas fue significativo porque fue un acto romántico, realizado por un hombre admirado y que demostró la gran química entre los protagonistas. El misterio persiste nunca sabremos con certeza qué significaba ese gesto. El misterio es parte de la magia. El legado del amor la historia de Erkenc y Kusi. La relación entre Can y Demet nos dejaron un recuerdo inolvidable y nos enseñaron la importancia del amor, la amistad y la complicidad. La nostalgia del fan el detalle de las rosas sigue siendo un tema recurrente y emocionante entre los fans, que aún sueñan con un final feliz. Mi opinión personal Personalmente creo que el gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir fue un acto romántico, una muestra de afecto y admiración. La química entre ellos era tan evidente que era difícil no imaginar que algo más existiera. Sin embargo, también creo que respetaron su amistad y su privacidad. Cada uno eligió su camino, y aunque el sueño de los fans no se haya hecho realidad, nos queda el recuerdo de una historia de amor que nos hizo soñar. Y para finalizar, quiero dejarles algunas preguntas para reflexionar. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencicus? ¿Cómo recuerdan el detalle de las rosas? ¿Creen que algún día podríamos verlos juntos de nuevo en una nueva producción? Despedida y agradecimiento Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por el romántico detalle de Can Yaman a Demet Özdemir y que hayan disfrutado de esta pequeña dosis de nostalgia turca. Me encantaría saber qué opinan ustedes. Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, muy importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la magia de las telenovelas turcas sigue viva en nuestros corazones. Hasta la próxima y que sus sueños se hagan realidad.